Arcángel Cor. Oración, meditación, fe y devoción. Todo en un solo lugar. Sintonizas Arcángel Cor. Hermanos, bienvenidos a nuestro programa de esta noche, Siervos del Cristo Yacente de la parroquia de Santa Ana. Vamos a iniciar con nuestra meditación, una meditación, como siempre se los hago saber antes de compartirla con todos ustedes, que en familia, y que nos deje un mensaje, que nos deje realmente la profundidad de cada una de ellas. Hoy les comparto huellas sobre la arena. Una noche en sueños vi que con Jesús caminaba junto a la orilla del mar bajo una luna plateada. Soñé que veía en los cielos mi vida representada en una serie de escenas que en silencio contemplaba. Dos pares de firmes huellas en la arena iban quedando mientras con Jesús andaba como amigos, conversando. Miraba atento esas huellas reflejadas en el cielo, pero algo extraño observé y sentí gran desconsuelo. Observé que algunas veces, al reparar en las huellas, en vez de ver los dos pares, veía solo un par de ellas. Y observaba también que aquel solo par de huellas se advertía mayormente en mis noches sin estrellas. En las horas de mi vida, llenas de angustia y tristeza, cuando el alma necesita más consuelo y más fortaleza. Pregunté, triste, a Jesús: Señor, ¿tú no has prometido que en mis horas de aflicción siempre andarías conmigo? Pero notó con tristeza que en medio de mis querellas, cuando más siento el sufrir, veo un solo par de huellas. ¿Dónde están las otras dos, que indican tu compañía cuando la tormenta azota sin piedad la vida mía? Y Jesús me contestó con ternura y con compasión: escucha bien, hijo mío, comprendo tu confusión. Siempre te amé y siempre te amaré, y en tus horas de dolor siempre a tu lado estaré para mostrarte mi amor. Mas si ves solo dos huellas en la arena al caminar y no ves las otras dos que se debieron notar, es que en tu hora afligida, cuando flaquean tus pasos, no hay huella de tus pisadas, porque te llevo en mis brazos. Queridos hermanos, la presencia de Dios en nuestro caminar es siempre importante. Quizás nosotros muchas veces no estamos pensando en Él, pero Él no nos aparta ni una milésima de segundo de nuestro lado. Le recuerdo que Librería y Papelería Curiosidad de Rosita cuenta con útiles escolares y mucho más. Encuéntrenos en la 11 Avenida 783, zona 19, y Octava Avenida 340, también en la zona 19, ambas en la colonia La Florida. WhatsApp 5816-7350. VIP Traducciones Guatemala. Le apoyamos en la traducción legal y libre de documentos personales, académicos y comerciales. Porque lo que es importante para usted es importante para nosotros. Consultas al correo
vipproduccionesguatemala@gmail.com. WhatsApp 3092-8248. Bufete Jurídico Linares. Problemas legales, nosotros lo asesoramos. Consultas al correo eolinaresvalencia2002@gmail.com o al WhatsApp 54 13 43 65. Farmacia Proami se pone a sus órdenes con toda clase de medicinas y productos éticos. Si no las tenemos, las conseguimos. Encuéntrenos en la 32 Avenida A, 2823, Zona 5, Colonia Santa Ana. Vamos a nuestra pausa musical de esta noche y al regreso tendremos un interesante tema con nuestro hermano Walter Melgar. Ya volvemos.
Quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Walter Melgar, que como en años anteriores siempre nos acompaña acá en Arcángel Corp. Hoy tiene un tema sumamente importante: la visión de un cristiano inmerso en la Cuaresma y en la festividad del Corpus Christi. Así que, Walter, bienvenido a este programa Siervos del Cristo Yacente de la Parroquia de Santa Ana. Muchas gracias, Carlitos. Buenas noches, queridos hermanas y hermanos. Nos volvemos a encontrar en temas muy interesantes, como recordando siempre y celebrando en vísperas de la Pascua, ya prontos a una Semana Santa más en Guatemala. La Iglesia nos va presentando con qué entusiasmo un medio privilegiado, que es la Cuaresma. ¿Qué nos permite la Cuaresma lograr llegar al gran objetivo, que es la conversión? No una conversión del diente al labio, sino una conversión que nos va a llegar a acercarnos a Cristo, introducirnos, sumergirnos, estar inmersos, como lo dice el tema. Pero, ¿cuál es el objetivo de estas celebraciones? Ablandar nuestro corazón de piedra. Ese corazón que a veces no calcula, a veces como que no siente. Y recuérdense que Jesús decía que no es lo que entra en el ser humano, sino lo que sale. Donde salen todos aquellos defectos, injurias, momentos de no querer perdonar, momentos de no querer estar en sintonía ante la presencia de Dios. La profundidad de nuestro interés, la conciencia. Tenemos que vivir de una manera distinta esta Cuaresma. Se nos había presentado que Dios nos castiga, que Dios nos va a llevar al infierno, sin darnos cuenta que somos nosotros mismos los que ganamos el cielo aquí en la tierra o el infierno. ¿Por qué? Porque no buscamos los medios, porque nos quedamos en una tradición, porque vamos a cargar, pero nos olvidamos de muchas cosas importantes, que es la limpieza de nuestro ser. La vida en la conversión nos exige cambio total, limpieza, un lavado, acercarme ante ese tribunal de amor que es nuestro Señor Jesucristo. El domingo escuchábamos al padre Julio López en su homilía sencilla, pero muy consciente. Tendremos penitenciales. La gente se pregunta, ¿y eso qué es? Hoy que estamos viviendo el tiempo de la sinodalidad, pues acerquémonos ese modo vivendo y operante de la Iglesia, la vida y la actuación, que no tenga divorcio entre vida y nuestra conversión, que haya un acercamiento para que esta Cuaresma la busquemos, la recuperemos. Esa es la palabra acertada. Recuperar esa vía del dolor donde nuestro Señor fue obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios le concedió el nombre sobre todo nombre, y dice que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra. Yo me he hecho muchas veces la misma pregunta, como dicen los jóvenes, la pregunta del millón, una pregunta escondida. Pero si Jesús era el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Dios encarnado hecho hombre en aquella mujer humilde, la Santísima Virgen María, a la cual representamos siempre detrás de los cortejos procesionales. Esa mujer que dijo sí
y esa bendita culpa de decirlo en el fiat. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Si este Hijo encarnado era el Hijo de Dios, ¿por qué se deja crucificar? ¿Por qué carga con esa cruz? Para el perdón tuyo y el perdón mío de todos los pecados cometidos. Jesús no hizo alarde de esa categoría. Mas, sin embargo, cuando le pregunta a Pilatos, tú eres rey, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. ¿Qué nos quiso decir? La humildad cuanto antes. Todos cucuruchos, cargadores, que tengamos esa devoción de acercarnos con una pureza, que no sea una tradición simplemente, sino un cambio que nos lleve para ganar la vida eterna. Esa vida eterna que la vas a encontrar en tu hermano, el hermano que sufre, el hermano que tiene hambre. Hoy es el tiempo, dijo el Papa, del ayuno, de la oración, de la abstinencia. Pero te abstienes de comer carne y te comes al vecino. No quieres ingerir carne, pero sí chismoseas. Entonces, que nuestro ayuno sea del chisme, sea del falso testimonio, del daño que le podemos causar a otro, de la metida de zancadilla para que se tropiece y se rompa la cara. Esta cuaresma hay que purificarla. Esta cuaresma hay que ganarla basados solo en los evangelios. En aquel momento que dice en San Juan, un mandamiento nuevo os doy, que os améis, dice Jesús, los unos a los otros como yo os he amado. Si yo os he lavado los pies, y viene aquella controversia, no solo los pies, dice Pedro. La pureza es símbolo de la santidad. Basados en esas causas que un tiempo de gracia nos invitan a seguir a Jesús a un desierto. El desierto significa soledad. El desierto significa desamparo, una totalidad para poder describir y preparar una misión de salvación. Jesús fue tentado. Jesús fue probado. Jesús fue buscado para que cayese en tentación. Pero el desierto le sirvió para sumergirse en la oración. El cristiano se sumerge o se pone inmerso en la cuaresma para ir buscando ¿qué? Una Pascua. Hermanos y hermanas, no dejemos a Cristo muerto. No lo dejemos en los calvarios. No lo dejemos encerrado en la iglesia. Proclamémoslo. Vivamos la resurrección. Vivamos ese paso de vencer a la muerte. Señor, tú siendo creador, me pides a mí que soy pecador. Tu dueño y Señor, me quieres a mí para que salve la creación. Jesús nos ha abierto el camino. Cuánto he deseado comer esta cena. Vayan, encontrará una gran sala. Pídanle al dueño que yo quiero comer esta cena con ustedes. Jesús, viéndolo desde el aspecto humano, miren esa transfiguración, miren ese momento tan lindo en que esa nube lo cubre. ¿Y qué es lo que dice Jesús? No se lo digáis a nadie hasta el tiempo que se cumpla y os suba al Padre, preparando ya esa pasión. Y ahora se indigna el domingo y nos muestra que saca con celo a los mercaderes del templo. ¿Cuánto mercado llevamos nosotros dentro? Saquemos esa maleza, saquemos esos animalitos porque el lugar es sagrado. Tu corazón es el sagrario donde tiene que permanecer nuestro Señor Jesucristo, porque ahí bajó el pan vivo, que bajó del cielo.
No es Moisés, no es ese pan que se comió en el desierto, no es ese maná, es el pan vivo. El que come mi carne y bebe mi sangre, yo le resucitaré en el último día o en el día final. Ay de aquel que no ayudó al hambriento. Ay de aquel que no le dio de beber al sediento. Ay de aquel que no visitó al encarcelado, que no socorrió al enfermo, no le dio protección a la viuda, al migrante. ¿Cuántos casos vemos de muertes de niños, de familias enteras buscando un mundo mejor y van a dar la vida? Y niños, miren el ejemplo, cuántos venezolanos, también hermanos nuestros, guatemaltecos, inmersos en ese gran penar, pasar un río, pasar penas, violaciones de los derechos humanos y, ¿por qué no decir, abusos a mujeres? ¿Qué está pasando? ¿A dónde está Dios? Está en tu corazón, pero tú no lo has querido aceptar. Tú te has apartado del camino de la salvación. Dice él, vengan benditos de mi Padre, que yo haré de ustedes una carga ligera y un yugo llevadero. Ese momento va a ser el examen del amor. Si partiste el pan con el hambriento, ¿sí? Si al sediento diste de beber, ¿cuál fue? No importa, dice San Pablo, si hablaras miles de lenguas, si no tienes amor, nada soy. Vamos a buscar la salvación. Y en ese lugar de silencio, de soledad, en mi desierto de prueba, también me encuentro con Dios. En mi familia, en mi trabajo, en la calle, decía San José María Escrivá de Balaguer, ser santo en ese tiempo, en lo cotidiano, en lo que tú haces. Si eres abogado, sin corrupción, a trabajar tus leyes. Si eres contador, a trabajar. Si eres maestro, si eres piloto, si eres albañil, la profesión más humilde. Si eres barrendero, lo haces con justicia. Miren San Martín de Porres, santo de la escoba, tú que estás allá en el cielo, junto a Dios, intercede por los pobres, los sencillos y el dolor. ¿Por qué? Fue humillado, fue maltratado, pero con el palo y con la escoba buscó la presencia de Dios. El santo hermano Pedro, desde las Islas Canarias. La pregunta es, ¿quién de los sacerdotes que le negó la carrera sacerdotal es santo? Y el famoso padre Fernando, jesuita, catedrático universitario, es santo. No decimos que fue mal sacerdote, no, pero en la humildad. Dios se fija de la sencillez. Dios se fija de la purificación para ver ese mismo rostro de Jesús cara a cara, decía, que había encontrado dos huellas. Y esas son las huellas de Jesús, marcadas para que tú pongas tu pie también y sigas en pos de esa huella. Porque Jesús vivió entre las fieras y los ángeles que simbolizan las tentaciones y las inspiraciones que también nosotros experimentamos en nuestra vida espiritual. ¿Cuáles son esas fieras? ¿Cómo podemos vivir la Cuaresma? Pues sumergiéndonos en nuestro propio desierto. Borrar el hombre viejo y renacer al hombre nuevo, dice San Pablo. Miren cuánta controversia pasó San Pablo. Miren esa conversión, tener que estar ciego. Después dice, ya no soy yo quien vive en mí, sino es Cristo quien me fortalece, porque Él vive en mí. ¿Y qué dicen las epístolas? Santiago, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, resistirle firmes en la fe. Claro,
esas tres verdades que son netamente de Dios y le llamamos las verdades teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Si no tienes fe, la montaña no se mueve. Si no tienes fe, la medicina no te cura. Si no tienes fe, se te cae la construcción. Si no tienes esperanza en un Dios que salva, en un Dios que cambia tu vida, simplemente tienes que decir, como Samuel: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El mismo Cristo, mismo Jesús: Padre, haz de mí que pase este cáliz, que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque fue enviado a la tierra para mostrarnos el dolor, la desesperación, la aflicción. Yo me pregunto, ¿será que entre las últimas palabras que dijo: Padre, perdónales porque no saben de lo que hacen? ¿Creen ustedes que no saben lo que hacen? Los gobiernos no saben lo que hacen. Los torturadores no saben lo que hacen. Claro que saben lo que hacen, pero le han dado la espalda a Dios. Pues bien, reconociendo las fieras que habitan, todos tenemos pasiones desordenadas que nos alejan de Dios y de los demás, como la codicia, la vanidad, la avaricia, el orgullo, la ira, la envidia, la pereza. Pues estas fieras nos esclavizan, nos impiden ser libres y felices. Trata de identificarlas en tu vida, en tu corazón, para ser libres y felices. ¿Cuáles son las que más te afectan? Y pídele a Dios la gracia de domarlas y combatirlas. Ahora pasamos a aceptar esas fieras que tienen los demás. Nadie es perfecto y todos llevamos y vacilamos en la vida y caminamos con esas debilidades y defectos. Y a veces convivir con los demás, convivirlas, puede ser difícil y generar conflictos en heridas. Las familias tienen que permanecer unidas. Nos quejamos que no hay vocaciones sacerdotales y religiosas y de vida consagrada. ¿Por qué? Porque hemos dejado de orar en familia. Hemos permitido que el demonio entre y nos barra con su cola y nos meta zancadillas. ¿Por qué? Porque el papá hace lo suyo, la mamá lo suyo y los hijos a la deriva. No es una unidad. Dejemos la sociedad. Decía Pablo VI: familia que reza unida permanece unida. Y no hay tales de que te va a un defecto, te va a llevar al rencor, al resentimiento. Se va a apoderar de tu corazón. Aprende a perdonar y a pedir perdón, a comprender, a tolerar, a dar la reconciliación. Reconcíliate contigo mismo. Es curioso ver millares de hermanos por nuestras calles procesionando con la mejor imagen. Pero nos preguntamos siempre: ¿ya escuchó misa entera los domingos? ¿Ha participado del sacramento de la reconciliación por medio del sacramento de la confesión? ¿Me he preparado dignamente para recibir a Jesús en cuerpo y sangre? Y nos vamos entrando a la fiesta famosa del Corpus. 60 días después de la resurrección. ¿Por qué? Porque va a venir Pentecostés, va a venir la Santísima Trinidad y después la gran fiesta. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, que será entregada por ustedes y por muchos. Ustedes, los apóstoles, muchos Cada vez ha ido siendo una corrección en el misal
porque hay plegarias que nos retroalimentan la necesidad de sumergirnos y saber que la Eucaristía es el centro. Cuando vas a una iglesia, miras el foco rojito o la veladora de aceite o eléctrica, lo que sea, y te anuncia: híncate primero ante Jesús sacramentado y después visita tu imagen. La imagen tiene una religiosidad popular, tiene su teología de imaginería, pero no va a tener todo el valor que tiene Jesús Eucaristía, la imponencia de pasar por las calles. Y ahí aparece en la gran enciclopedia de la fe católica que en 2008, miren, en el año 1208, Juliana, una monja, pide a un obispo que se instituya esa fiesta. La verdad que es una gran fiesta, como la primera comunión. Siempre que acudas a una primera comunión, estás recibiéndola tú también, recordando ese momento. Jesús no se hace memoria, Jesús se hace vida, se hace fiesta, se celebra. Cada día celebramos una Eucaristía. Y por eso en 1246, el obispo Roberto Torete instituye en Lieja, una ciudad italiana, instituye la Eucaristía. Instituye, la fiesta de Corpus Christi, que traducida es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel milagro que se da cuando el sacerdote italiano parte la hostia, un pedazo de carne humana. Hace poco fue mi compañero con los salesianos, el padre, ahora Monseñor Walter Guillén, en Tela, Honduras. En un pueblecito pequeño se dio un milagro, encontraron sangre en el corporal que resguardaba a Jesús en el copón y en las hostias. Preguntó el hermano ministro de la Eucaristía, extraordinario, si había llegado el obispo, si habían hecho algún trabajo de reparación. No. Mandaron todo esto a un análisis, lo metieron en una bolsa con cuidado, Ziploc, y la mandaron, y dicen que el que hizo el análisis químico biólogo era pastor, y lo que dijo fue: este es un milagro de la Iglesia Católica. Cerca, en Tela, Honduras. Y el obispo, asustado, pasó por 3 laboratorios, se pagó el dinero que había que pagar, y Estados Unidos dijo que era el mismo ADN de la sábana santa, sangre del ADN de Jesús. Miren, para declarar un milagro, a veces no creemos, a veces creemos que llegar a comulgar es cualquier cosa. Ya predicó el cura, ya regañó, ya pasó la oración de los fieles, yo llego. ¿Y qué dice el mandamiento de la iglesia? Oír misa entera los domingos y fiestas de guardar. Y hay que recibir dignamente el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque no es un juego. El que vive, el que come y bebe indignamente es reo de muerte, dice San Pablo. ¿Por qué? Porque Jesús es lo más limpio. Jesús, en su humanidad, al trascender en la transustanciación a lo divino, tiene esas dos, la divina y la humana, cuerpo y sangre. En esa epéclesis que se transforma el pan en cuerpo y el vino en sangre. Esa es la transustanciación. Es un misterio y el misterio no es revelado. No podemos investigarlo. Corpus Christi, su principal finalidad es proclamar y aumentar nuestra fe en la presencia real de Jesucristo en el sacramento del altar, dándole públicamente el culto de adoración, y celebramos esto 60 días después de la resurrección.
¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Caminemos con Él, juntémonos con Él, vivamos con Él, adorémosle, glorifiquémosle, alabémosle, doblemos nuestra rodilla, sintámonos que esa presencia del cuerpo y la sangre de Cristo limpia y borra mis pecados, con el propósito de no volverlos a cometer. Y si eso fuera, en su defecto, acercarme al tribunal de la confesión y decirle: misericordia, Señor, hemos pecado. Pecador me concibió mi madre. Mira que en la culpa nací. Salmo 50 o 51. Misericordia, mi Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo de mi delito, limpia mi pecado, mira que en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Y venga, busco la salvación. Si tú pronuncias el santísimo nombre de Jesús, que es el nombre que nuestro corazón ama, que nuestra lengua proclama, al que murió en la cruz, ha resucitado, ha vencido la muerte. Y todavía pregunta: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Yo he vencido la muerte. Destruyan ese templo y yo lo construiré en 3 días. Y la gente pensó que lo material, tu templo, tú eres templo del Espíritu Santo. Por eso en ese momento importante es que tú llegas, empiezas con la Santísima Trinidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el Padre: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. ¿Y qué contestamos nosotros? Y con tu espíritu, el espíritu del Padre, porque está involucrado en esa celebración. Jesús no sale del altar para arriba, Jesús pisa la tierra. La opción preferencial por el pobre que es marginado, el pobre que es latigado, el pobre que se vuelve un Cristo. Ese es el sufrimiento. Cuando tienes un cáncer, cuando tienes una enfermedad terminal, no hay que esperar ese momento último donde Dios te va a llamar para convertirte, sino decirle: bueno, Señor, yo te adoro, yo te alabo, yo te bendigo, porque tú has dado la vida por mí. Tú ante la cruz del Calvario con tu sangre redentora has lavado mis pecados, toda mi inmundicia. Y por eso yo no te venero, yo te adoro. Te amo, Jesús sacramentado. Y que desde ese momento tengamos bien claro que la resurrección es la fiesta que surgió en la Edad Media, cuando la fiesta se vuelve Corpus Christi. Ese resucitado: Tomás, mete la mano en mi costado y asegúrate, cerciórate que soy yo. Hasta no ver, no creer, dice el otro. Jesús es un caballero. Jesús dice: si tú me aceptas, tú y los de tu casa se salvarán. Qué triste, sin criticar para diferentes iglesias, como dice el doctor Fernando Casanova, pastor luterano, dice: yo tenía hambre y era huérfano. ¿A qué se refiere? Que no conocía de la Santísima Virgen. La miraba como una mujer más. Sí, tuvo más hijos, con la ignorancia, solo porque dice: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios. Dice, yo creo que es un error pensarlo así, mariológica o teológicamente. Jesús perdido y hallado en el templo. Sí, porque se les perdió a ellos físicamente, pero Jesús estaba inmerso en los asuntos de su Padre, leyendo el pergamino de Isaías, del profeta. ¿Por qué? Porque Jesús era el Hijo de Dios. Jesús es la salvación.
la Sagrada Familia. San José, el justo y casto hombre, y la Santísima Virgen María, la que dice sí a este cuerpo y a esta sangre. Juan, he ahí a tu madre. Hijo, le dice. Madre, he ahí a tu hijo. Hermano, ahí nos dio la humanidad. Ahí dijo de verdad, yo lo voy a proteger. Yo le voy a dar la salvación. El que viene a mí va al Padre. Y nadie puede ir al Padre si no es por mi medio. Y es por eso, sentido de las procesiones. Te tienen que acercar en una catequesis real con la sinodalidad, la vida y la actuación de la iglesia. Ser santos como mi Padre es santo. Ser fieles, ser conscientes como Dios y yo. No quiero que ninguno de estos se me pierda. Nos llama amigos. Nos llama a sus discípulos. Vengan, yo les haré pescadores de hombres. Para crear una patria digna, celestial. Entonces, promueve la idea de celebrar Juliana de Cornillón. Promueve la idea de celebrar una festividad en honor al Corpus Christi, la sangre de Cristo presente en la Eucaristía. Y ese obispo de Lieja, Roberto de Torete, le da la validez. Y como él podía hacerlo, la instituye. Quien, acogiéndose a su potestad de instituir fiestas en su diócesis, ordenó en 1246 que se celebrara la fiesta del Corpus Christi a partir del siguiente año, dándole la celebración el jueves siguiente a la octava de Pentecostés, después de esa gran venida. Queridos hermanos, no dejemos a Jesús enterrado. No lo dejemos en la hermandad guardado, en la iglesia a la que pertenecemos. Hagamos grande la fiesta de la resurrección. Juntémonos y no lo dejemos muerto, porque vive en cada ser humano. Porque Jesús vence la muerte, triunfa ante el pecado y nos da nueva vida. Y no olvidemos las tres verdades de Dios: la fe, la esperanza y la caridad. Porque amándonos los unos a los otros, respetándonos, llegaremos a la vida eterna, como el sueño de Jesús, que ninguno nos perdamos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor les muestre su rostro y les conceda la paz. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias a por esta predicación que nos ha compartido en esta oportunidad, y esperamos que siempre esté con nosotros para que nos ayude a caminar en esta Santa Cuaresma y, como él bien lo apunta, participar de la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y como complemento, pues la Eucaristía, el alimento del alma. En el sacramento eucarístico, los cristianos encontramos la fuente de la verdadera vida. Es el encuentro con Jesús, que se ofrece en su cuerpo y en su sangre para alimentarnos espiritualmente, fortaleciéndonos para afrontar con la fuerza de Dios los males de este mundo. La Eucaristía es un alimento que restaura y nutre verdaderamente, sacia en sumo grado, no el cuerpo, sino que el corazón, no la carne, sino el espíritu, no las vísceras, sino el alma. El hombre tenía necesidad de un alimento espiritual y precisamente, y el Salvador misericordioso proveyó con piadosa atención al alimento del alma con el manjar mejor y más noble.
expresaba el Papa Urbano IV en la bula con la que instituyó la celebración del Corpus Christi. Alimento espiritual que en cada celebración de la misa nos permite vivir piadosamente la nueva alianza que Cristo instauró para darnos la salvación. Pues Jesús tomó un gran pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Tomando una copa, pronunció la acción de gracias, se la dio a todos, bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos nosotros. Mis queridos hermanos, estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa Siervos del Cristo Yacente de la parroquia de Santa Ana. Dios mediante, estaremos con ustedes el próximo lunes, siempre a la hora acostumbrada, para poder compartir con todos ustedes estos 60 minutos y contribuir de una manera a que cada día vayamos siendo mejores cristianos. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento, no abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa, no dejes nunca de soñar. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte, te ayudan a caminar por la vida. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Y como decía por allá en un programa que tuve hace algunos años, que la paz de nuestro Señor Jesucristo quede con todos ustedes y que sus bendiciones sean de bien. Buenas noches, con permiso, y que el Señor los bendiga abundantemente.